tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, estamos en Futuro Posible. Hoy vamos a hablar del empleo porque sabemos que es una de las herramientas fundamentales para salir de la pobreza. Pero, ¿cuál es nuestra situación? Bastante difícil. Por un lado, sabemos que la tasa de desempleo, tanto en el sector público como en el privado, está creciendo. También sabemos que hay un altísimo porcentaje de trabajo informal. Este dato, bueno, se habla mucho, pero poco se hace, porque también está creciendo. Y por otro lado, hay una economía vinculada a la pobreza, que son los que tienen los planes sociales y que no están trabajando. Así que este es el panorama y vemos entonces que el gran desafío tanto del gobierno como de los responsables es lograr, por un lado, que todo aquel que tiene la edad para trabajar esté trabajando y también que el trabajo sea de calidad o formal. Y si queremos salir de la pobreza cero o lograr la pobreza cero, como lo dice el presidente Macri, que escuche este programa, porque con el especialista Javier Lindenboim vamos a ver cómo lograr más y mejor trabajo. Los espero luego de los auspicios. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. Y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene, ¿eh? Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Bueno, y aquí estamos, como les dije, con mi invitado, que es el especialista en el tema de empleo, que es Javier Lindenboim. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, un gusto. Bueno, que no dije en la apertura, pero sos profesor de la Universidad de Buenos Aires, también sos investigador del CONICET y dirigís el Centro de Estudio de Empleo, Población y Desarrollo, que depende también de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, el especialista. Primero, la primera pregunta, ¿qué es el empleo? ¿Qué es el trabajo? Vamos a filosofar un poco. Seguramente muchos en la audiencia ya estarán pensando que no son exactamente sinónimos. Claro. Se suele decir que el trabajo es el esfuerzo, es la energía humana puesto en movimiento por cualquiera de nosotros con múltiples fines. Pero empleo tiende a acotarse para aludir a la aplicación de esa misma energía, de eso que genéricamente llamamos trabajo, destinado en el capitalismo a generar bienes que sirvan para el intercambio. Claro. Ese es el recorte que tiende a hacerse. Sí. De ahí en adelante podemos filosofar, como claro. vos proponías, en muchos sentidos, porque es cierto que además es uno de los elementos sustanciales que el ser humano tiene para su propia socialización. Claro. Por lo tanto, podemos encontrarle muchas facetas, pero no sé por cuál. Sí, podemos hablar que, a ver, obviamente que el ser humano se relaciona con otros a través del trabajo, también se organiza en una sociedad, no solamente se producen bienes y servicios, sino que se organiza una sociedad, ¿no? Con el mercado de trabajo.
también podemos decir que uno está protegido, ¿no? Con la seguridad social, a veces. A veces. A veces, estaría muy bien que fuese siempre, pero no es así. Sí, ¿qué más? Y bueno, me tomo de esto último, porque uno se sonríe y menciona el a veces, dando por sentado que todos a lo mejor compartimos la experiencia en cierto modo penosa, es decir, quienes tenemos años encima recordamos en Argentina, por ejemplo, décadas atrás en las que los trabajadores tenían a través del ejercicio de su labor cotidiana en líneas generales en el marco de la protección garantizadas una cantidad de cuestiones que en las décadas más recientes, no solo en Argentina, pero también en Argentina, fueron disociándose. Claro. Y esa disociación es uno de los aspectos más complicados del capitalismo actual en América Latina, en nuestro país y más allá de nuestro continente, en cuanto a que el modo en que nos relacionamos socialmente ha dejado de tener como único eje organizador el vínculo estrecho entre ejercicio de la función laboral y como contraparte una protección. Claro. Y esto ha generado una partición, una disociación, una disgregación al interior de la sociedad que nos resulta particularmente no solo ingrato, sino de muy difícil solución, encontrarle el modo claro. de o volver a aquel momento o encontrar otro momento superador, pero que nos garantice umbrales mínimos de bienestar y de protección. Lógico. Sí, aparte, como yo recién decía en la apertura, la tasa, ¿no?, de los trabajadores que trabajan en forma informal va creciendo. En vez de mejorar, va creciendo. Bueno, a ver, si con el término de informal a veces tendemos a llamar con esa misma palabra a cosas no idénticas. Yo prefiero, sí, cuando hablamos de estas cuestiones, usar el término de desprotección o precariedad. ¿Por qué? Porque en primer lugar estoy pensando en los miembros de la fuerza laboral que actúan como asalariados. Al interior de los asalariados me parece útil distinguir entre aquellos que están en el marco de las normas legales, etcétera, protegidos, de quienes no lo están. claro. Estos últimos, que llegaron a superar el 40% del total de los trabajadores, 45%, estamos hoy en 10 puntos menos. Alrededor de un tercio, 1 de cada 3 asalariados están desprotegidos. La expresión de informalidad, cuando se utiliza, suele incorporar a los sectores no asalariados que por una u otra razón están en situaciones inestables en el claro. funcionamiento económico y social. Pero me parece que es bueno separar las situaciones. Perfecto. Bueno, ¿no? sos el especialista. Bueno, no, es simplemente para Y uno va aprendiendo y la audiencia también. tener un lenguaje común. Está bien. Bueno, han hecho una investigación con Agustín Salvia, ¿no?, otro amigo también del programa, que se llama Hora de Balance, Proceso de Acumulación, Mercado de Trabajo y Bienestar, que se refieren, es una investigación que se refieren entonces a la situación del empleo desde el 2002 al 2014. Y bueno, ¿cómo está el empleo? El empleo en ese lapso se recuperó fuertemente de una situación deprimida en el momento de la crisis, deprimida en cuanto a la cuantía de personas con trabajo y deprimida en cuanto al nivel de ingresos provenientes de aquellos que tenían trabajo de su labor. En esas dos variables, la situación fue muy beneficiosa para el sector de trabajo en los primeros años de la salida de la crisis. Creo que lo peculiar de este último lapso es que carece de sentido pensarlo como un paquete único, como un lapso en el cual
todo lo que ocurrió por igual a lo largo del decenio. Claro. Y en realidad no fue así, porque a la salida de la crisis hasta aproximadamente 2007 hubo mucho crecimiento de la demanda laboral, producto de la salida de la crisis, de la abrupta devaluación, de que teníamos mucha capacidad instalada, también de que nos ayudaban las condiciones internacionales, porque hubo fuertes demandas de productos que nosotros podíamos colocar en el mercado exterior. Todo eso junto contribuyó a una redinamización de la producción y por lo tanto de la demanda laboral. Y se crearon alrededor de 400, 500 mil puestos de trabajo por año. Pero eso duró hasta 2006-2007. Luego entramos en un periodo de estancamiento que, según la óptica de quien lo analiza, pondrá más o menos el acento en el conflicto con el sector agrario en el año 2008, la sequía a fines del 2008, principios del 2009, o contemporáneamente a eso la crisis que se desató en los países centrales y que llegaron a nuestras fronteras. Pero lo cierto es que eso inició un periodo de relativo estancamiento. Pareció alrededor del bicentenario que retomamos el buen ritmo, pero ya nunca con crecimiento económico y tampoco con demanda ocupacional. Claro. Mi opinión es que lo que había ocurrido es que habíamos agotado las posibilidades que teníamos acumuladas en capacidad instalada, etcétera, y lo que hacía falta es reconstituir la configuración productiva argentina, cosa que por las razones que fueran, en el gobierno de entonces no fue una tarea que se haya encarado. Y entonces entramos posteriormente, en el último mandato de la presidenta Kirchner, a agregarle a esa situación de incompletitud una serie de medidas, a mi juicio, totalmente equivocadas, que nos llevaron a agudizar los problemas y a producir no solo estancamiento, sino retracción. Entonces ya no se creó más empleo desde fines del 2011 también para acá. Y parte de la investigación dice también que, el trabajo había crecido en forma cuantitativa, pero no cualitativa. ¿Qué quiere decir con esto? Es una mezcla de algo de lo que estábamos hablando, en el sentido de que efectivamente la calidad del empleo, en particular del empleo asalariado, mejoró significativamente respecto del momento peor de la crisis. Pero si uno lo compara, por ejemplo, con el diseño anterior, con los 90, que no fue un diseño desde el punto de vista económico y social para llenarse de plena alegría, ¿sí? Sin embargo, comparado con eso, no estamos demasiado distantes, porque el tener 1/3 de los asalariados desprotegidos es aproximadamente parecido a aquello que caracterizó especialmente la segunda parte de la década del 90. Por lo tanto, la falta de modificación estructural, decimos en los capítulos del libro, determina que la configuración del empleo cualitativamente no haya cambiado. Insisto, esto no quiere decir no reconocer la mejoría del momento peor. Lógico. Pero también hay que saber distinguir lo que es el momento agudo de la crisis, plena crisis de lo que es la secuencia. Por supuesto que sí. Y entonces, ¿cómo se logra, no, dar ese salto cualitativo? Tiene que haber las empresas de nuestro país que demandan un trabajo no capacitado, tiene que ver con la educación, ¿con qué tiene que ver? El tema del capital humano, que es claro, esto que estábamos mencionando recién, suele plantearse como una condición, sin embargo, como una condición de solución del problema. Sí. Sin embargo, digo, en la experiencia propia de Argentina uno puede recordar que algo de esto se solía decir en los años 90, cuando a mediados de los años 90 empezaron a aparecer claros signos de dificultad en la absorción de empleo, que luego se tornaron en expulsión de empleo, y entonces hubo interpretaciones más o menos de este tipo. Lo que pasa es que hay una demanda de empleos de cierta calidad que la oferta existente no está en condiciones de empatar.
Sin embargo, en ese mismo periodo, las estadísticas muestran que la calificación de la fuerza laboral se incrementó, pero se incrementó no para complejizar las tareas a su cargo, sino para tener mayores credenciales educativas para hacer las mismas cosas. Se suele dar como ejemplo que los repositores de supermercados se les exige secundario completo. Claro. Con todo respeto para la tarea, no parece haber una concordancia demasiado significativa en ese sentido. Exactamente. Claro. Con lo cual, lo que estoy queriendo decir que si bien es un componente necesario el mejoramiento educativo de la población en general y en particular en relación con el ejercicio del trabajo productivo, parece ser que la cuestión está más en el lado de la demanda. Esa es mi convicción. Y cuando decimos que estamos del lado de la demanda, yo pondría alguna referencia de imagen cuantitativa, porque no podemos usar números. Si en Argentina en las últimas décadas como tendencia, los trabajadores, insisto, como tendencia, no estoy hablando de los últimos años, tuvieron una posibilidad de tomar de la torta general una parte menor, eso significa, por contraste, que el capital sí lo tuvo, la posibilidad de tener una parte mayor. Sin embargo, la tasa de inversión en la economía argentina como porcentaje del producto total no varió significativamente. Esto significa que no tenemos una clase empresaria, dirían los economistas, schumpeteriana, dispuestos a arriesgar el capital, a innovar, etcétera. Y de eso creo que tenemos bastante para conversar con nuestro propio sector empresario. Obviamente, ¿no? A ver, el gran desafío no solamente es del gobierno, sino también de los empresarios. Yo no tengo dudas al respecto de que tiene que haber una conjunción en el mejor de los sentidos, porque siempre ha habido en la historia económica social de Argentina, según mi punto de vista, entre la gestión estatal y el empresariado. Pero voy a usar una expresión no muy académica. Se ha vivido demasiado de la ubre del Estado por parte del sector empresario. Claro. Y eso no es lo que nos genera un mejor posicionamiento interno e internacional. Y de eso creo que se trata. Por supuesto que sí, es así. Nosotros lo decimos siempre en el programa, obviamente que la responsabilidad está repartida en la sociedad, ¿no? Y tengo algunos datos acá interesantes, porque también hablando de salir de la pobreza a cero y se logra con más y mejor empleo, obviamente. Pero bueno, vemos cómo está dividido el sector del trabajo, ¿no? Que, a ver, si está bien. 55% sector privado, que es las medianas y grandes empresas. Un 45% la microempresa, el cuentapropismo, servicio doméstico y también las changas. Y de ese 45%, atención, casi el 90% trabaja en el negro, ¿no? Sí, en líneas generales. Más o menos. Esa es la situación. Con una, si puedo, con una desafortunadamente necesaria aclaración. Estas son aproximaciones que uno puede suscribir con certeza hasta principios del 2013. Bueno. Del 2013 para acá tenemos una enorme dificultad para basarnos en la estadística oficial porque ha ido declinando también en lo que hace a la información sobre el mercado de trabajo. Por supuesto, no tenemos datos. No tenemos datos y esta es otra necesidad que es, a mi juicio, una deuda que la gestión actual me da la impresión a mí que no tiene conciencia de la necesidad de abordarla con urgencia. Bueno, no sé, Todesca está diciendo que en junio van a haber algunos datos de pobreza, por lo menos inflación. Sí, pero pareciera que fue necesario que haya un sacudón interno al interior del INDEC para que se aceleraran un poco los tiempos. Pero yo no me refiero solo al índice de precios al consumidor. Se había hablado que el INDEC iba a volver a abrir sus puertas con los especialistas, etcétera, para intercambiar opiniones y recibir sugerencias, etcétera, cosa que había sido una nota característica del viejo INDEC. Sí. Y hasta donde yo sé, a lo mejor se está haciendo y yo no tuve oportunidad de enterarme, me parece que esta instancia de apertura, de intercambio, de creación conjunta, de formulación
compartida de ideas, de diseños, etcétera, creo que no está. Y si es así, ojalá que yo esté equivocado, Sí. pero si es así, me parece que lo que refleja es una falta de conciencia sobre la imperiosa necesidad de las estadísticas públicas en cualquier sociedad, y en la Argentina, después de 9 años sin estadística, mucho más. Por supuesto que no se puede solucionar nada si no conocemos bien la realidad. Y Así está es. muy bien que lo señales. Entonces, si están cerrados y cerrados, digamos, trabajando ellos mismos y no escuchando las voces que saben, quizás, ¿no? Me lo han dicho personalmente, Y bueno. que es bueno que lo repita. Está bien que lo digamos acá, entonces. Y bueno, ¿y cómo se logra, no? Entonces, muy difícil, no es para un ratito hablarlo en televisión, pero ¿cómo se logra, entonces, más empleo, dijimos, con los empresarios comprometidos, con el gobierno también, y un empleo de calidad? Sí, es una conjunción nada sencilla, que expresa esta necesidad de planear desde el Estado e intervenir desde el sector privado. Sin duda, si no recreamos condiciones de inversión, y en particular de inversión productiva, es inimaginable que recuperemos la demanda de empleo, porque la demanda de empleo no es algo que uno pueda hacer por decreto. Está atado esencialmente a la dinámica económica. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Podríamos imaginarnos que una sociedad sería mejor si no estuviéramos pendientes de ofrecernos nosotros como trabajadores para crear bienes y servicios que compartimos en la sociedad. Pero en esta sociedad funciona de esa manera. Lógico. Para eso hay una cantidad de cuestiones. Hubo en la historia económica y social de la Argentina épocas en que se dijo el capital tiene que ganar mucha plata para que invierta. Lo que yo mencioné hace un rato muestra que es una condición necesaria, pero no es suficiente. No es la única. No es suficiente. Por ejemplo, en los 90, ¿no? Por Porque ejemplo, decían el derrame de la tal economía. cual, por Sí. ejemplo, en los 90, Sí. exactamente. Sí. Ahora bien, es cierto también que hacen falta conjugar otras cosas. Por ejemplo, es cierto que hay diferencias importantes entre las empresas de mayor tamaño y las de pequeño porte en términos de admitirse a sí mismas como partícipes de una sociedad y por lo tanto que su actividad tenga que ser desarrollada en términos, como suele decir la gente común, en blanco. Claro. Pero tenemos que hacernos conciencia de que no tenemos que usarlo como excusa las tasas de imposición que tengamos en cualquier actividad que emprendemos, porque eso, del lado del pequeño empresario, puede ser un argumento, asimismo se convence como válido, pero del lado del trabajador, que es empresario de demanda, significa que perdura su condición de trabajador desprotegido. Por lo tanto, creo que en ese sentido lo que hacen falta es no solo que desde el Estado se establezcan políticas de control fiscal. En el diseño que terminamos hubo algunos intentos importantes, más allá de la... Bueno, por ejemplo, el servicio doméstico, ¿no? Exactamente, Sí. que Eso hubo fue una importante, campaña una importante, campaña muy importante. que mejoró bastante, pero ciertamente todavía en niveles modestos. Y en donde todavía no ha aprendido demasiado es en materia de la actividad productiva propiamente tal. Y yo me permito, con todo respeto, decir que si un gobierno ensalza a la actividad que va por el costado de la ley y los lleva a África como ejemplo de comercialización, como se hizo con los sectores de la producción de la salada. Eso entonces, es aplaudir y decir que estoy de acuerdo. y lógico, entonces, claro, por ¿cómo supuesto. podemos imaginar que como Sí. consecuencia de eso tengamos mejores Sí. condiciones laborales? Más vale. Javier, bueno, nos quedan pocos minutos del programa y quiero ir a la actualidad. ¿Qué te parece en este momento los despidos del sector público? A ver, la palabra despido en sí mismo para mí es desagradable a priori. Creo que hay una situación extremadamente complicada y a mí no me hace suscribir lo que he escuchado en demasiados lugares respecto de que hay una campaña, de que es una decisión tomada de antemano, etcétera. Creo que
no hemos tomado conciencia de la gravedad de lo que se hizo en el último año en términos de irrupción masiva en distintos planos del sector estatal, que el gobierno que asume puede ser que haya asumido con las peores intenciones. Pero aunque fuera con las peores intenciones, esta otra realidad no es que no existe. Claro. Entonces yo digo, mientras me convenzo si tiene las peores o tiene las mejores o tiene las intermedias intenciones, no puedo no decir nada sobre aquello. Entonces a mí me preocupa que haya algunos organismos sindicales que les preocupa, y es correcto que lo hagan, que haya trabajadores que se queden sin empleo, pero que no hayan dicho, ni ahora tampoco, digan nada sobre esos mecanismos de irrupción en distintos puntos del Estado. Los últimos 2 años, claro. Exactamente, que le generaban problemas a los verdaderos trabajadores que preexistían. Entonces creo que es más complejo. Yo no te estoy respondiendo a la pregunta, no me gusta, pero soy consciente, supe de algunas áreas del Estado en donde era inevitable que no se renovaran determinados contratos. Lógico. Y una última cosa que no es ninguna justificación de nada, pero digo, tenemos 3,5 millones de trabajadores en el Estado en todos los niveles, de los cuales más o menos 600.000 son del nivel nacional. 2 millones y largos de las provincias y no se sabe muy bien, pero más de 600.000 a nivel municipal. A nivel del Estado Nacional, las cifras que yo he escuchado nunca pasaron de 6.000. Sí. A nivel del Estado Nacional. Sí. Todas las demás, si son correctas las informaciones de ATE, que pueden estar en el orden de los 20.000, son del orden provincial. En el orden provincial los gobiernos tienen distinta coloratura política. Sin embargo, yo escucho que todo se lo achacan directamente lo nacional. Al gobierno nacional. Entonces, me parece que yo creo mejor discutir estas cosas con todas las cartas claramente puestas sobre la mesa y con los pros y con los contras. Por supuesto. Pero lo que no creo es que cualquiera sea la naturaleza de la crisis, esta debe ser soportada por las espaldas del sector del trabajo. De eso no tengo duda. Pero convencido de esto no me impide decir lo que acabo de mencionar. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias por todo lo que dijiste. Un gusto, se me fue el rápidamente. Volvés otro día. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes y los espero el miércoles que viene.